buenas noches a todos. Bienvenidos a Procases, un programa diferente. Vamos a hablar de actualidad, de política, de todo el correo argentino, de lo que está sucediendo en Cuba, de las vacunas, pero no voy a estar sola. Voy a tener además una invitada de lujo que enseguida nomás la vamos a presentar. Pero vamos a presentar al equipo, a Yelén Vargas. Bienvenida. Hola, muy buenas noches para todos. Muy bien. Y Edu Vitali, ¿cómo estás? China, ¿cómo estás? Buenas noches. Sin más preámbulos, vamos a presentar a la invitada de lujo que tenemos hoy, una histórica dirigente del MST, Fit Union. ¿Cómo estás, Vilma? Bienvenida. Vilma Ripoll. Gracias por la invitación y bueno, vamos a ver cómo debatimos. Así es. Bueno, mucho que charlar con Vilma, pero antes, para conocerla un poquito más, vamos a compartir el siguiente clip. Vilma Ana Ripoll nació en la provincia de Santa Fe, en Firmat, el 12 de abril de 1900, lo dejamos ahí. Licenciada en enfermería por la Universidad Nacional de Rosario y trabaja como enfermera en terapia intensiva de la Unidad Coronaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente integra la conducción nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST, Nueva Izquierda. Entre 1989 y 1999 fue delegada general del Hospital Italiano. Es congresal nacional de la FATSA, Federación de la Sanidad, y candidata a secretaria adjunta por la lista Bordeaux. En el año 2000 fue elegida legisladora por el Frente de Izquierda Unida de la ciudad de Buenos Aires y por primera vez reelecta en 2003. En las elecciones del 23 de octubre de 2005 se presentó como candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires por la alianza MST-UNITE. Fue candidata a presidente nacional de las elecciones de octubre de 2007. En 2011 fue precandidata a diputada nacional del MST en Movimiento Proyecto Sur. A su amplia trayectoria militante que incluyó varios años de exilio obligado en Colombia debido a la persecución por parte de la última dictadura militar, Vilma le suma su natural pasión para hacer frente a todas las injusticias y también a su conocimiento directo de los problemas del conurbano y del interior bonaerense. Presentamos hoy en Procases a Vilma Ripoll. Bueno, y antes de ponernos a charlar con Vilma, vamos a presentar los temas de la semana, porque mucho ha pasado esta semana. Y a Yelén Vargas nos tiene preparado algo sobre las vacunas, ¿verdad? Lamentablemente, más de 100.000 muertos por COVID-19 en Argentina. 30 millones de dosis de vacunas llegaron hasta esta semana. ¿Todos vacunados en septiembre? Bien, Vilma, es imposible que no resuene en la cabeza, ¿no?, las frases de Alberto Fernández. Digo, prefiero tener 10% de pobreza y no llegar a los 100.000 muertos por COVID. Y esto finalmente pasó esta semana. Sí, es una situación, la verdad, muy grave. Es muy grave que hayamos llegado a los 100.000 muertos. No nos sorprende porque la dinámica venía para este lado. Nosotros desde la izquierda, desde el MST y el FIT, desde el día... el 31 de marzo tuve un debate con el presidente de la Cámara, de la Comisión de Salud de Diputados, el diputado Shedlin, que nosotros estábamos proponiendo que había que declarar de utilidad pública el laboratorio, las vacunas que estaban en el laboratorio de Sigman, mAbxience se llama, porque creíamos que no podía ser que el país dejara que salgan las vacunas porque iban a tener consecuencias. Bueno, en esa fecha, el 31, había 56.800 muertos. Quiere decir que hasta ahora, que ya son 100.000, se duplicaron, en estos meses se duplicaron la cantidad de muertos. Entonces, no era que no se podía, que es lo que todos te dicen. No se puede ni parar la salida de las vacunas, ni declararla de utilidad pública, y presentamos ley en el Congreso y no la debatieron. La única respuesta que tienen es no se puede. No Ahora, se Vilma, puede, vale 100.000 muertos. En líneas generales, para vos, ¿cómo manejó la pandemia el gobierno de Alberto Fernández? Nosotros somos críticos porque de verdad de arranque le dijimos que tenía que haber testeos masivos. Y no hubo testeos masivos. Y demoraron un montón de tiempo en reconocerlo. Después le dijimos que había que hacer un sistema único de salud que fuera coordinado por el Estado con control de los trabajadores para que pudiera ser encarada para todos por igual la pandemia. No que para unos sí y para otros menos. Y además le dijimos que era necesario fundamentalmente tener políticas que llevaran adelante la situación social. Por ejemplo, si vos decís que va a haber cuarentena,
tenés que bancar la cuarentena. No puede ser que tengas un aporte de 5.000 pesos que después se transforma en 2 cuotas y que... Porque la gente necesita salir a trabajar y sale a trabajar y va al transporte público. Y el transporte público era uno de los lugares centrales de contagio. Era un tren, era como si fueran 3 o 4 fiestas clandestinas cada vez que salía. Entonces, si vos no tenés una política de centrar lo económico en que la gente reciba para poder vivir, si no tenés testeos masivos para después aislar, si no tenés la iniciativa de la producción de vacunas. Nosotros somos un país que tiene mucho desarrollo científico, que tiene laboratorios estatales en todas las provincias, que tiene posibilidades como se vio ahora, porque después que me terminaron de decir que no, a los pocos días, entonces ahora empieza Richmond a hacer vacunas y entonces los demás, en vez de mandarla a México, que terminó en Estados Unidos, porque ese es el otro tema, el tema de Sigman. Como Sigman es un aportante de la campaña de ambos sectores, de Juntos por el Cambio y de el Frente de Todos, entonces Sigman está de fiesta, ¿me entendés? Entonces hace lo que quiere. Produjo millones de vacunas y las mandó a México con la excusa de que no podían tener frasquitos. Es una excusa. Nosotros en el país tenemos las posibilidades de producir frasquitos, filtros, todo lo que ellos decían que faltaba. ¿Y ahora cómo los hacen? Bueno, y si había que pedirlos o comprarlos, entonces hay que cortar el pago de la deuda y destinar toda esa plata a el problema central de la salud. Bueno, no quieren producir acá, no se puede. Son los campeones del no se puede. Entonces, en ese marco, el gobierno tomó medidas acertadas. Por supuesto, había que cerrar y había que parar los despidos, pero después no había quien los haga cumplir. Vos decís, hay una ley que frena los despidos. Sí, pero tenés que tener el Ministerio de Trabajo que esté controlando las empresas, porque las empresas están de fiesta. Recibieron la plata del aporte del Estado empresas grandes, como Clarín, como... ¿Te parece que las empresas estén de fiestas después de tanto tiempo sin estar produciendo por esta pandemia? Sí, porque las empresas grandes, que son las que quedaron con vida, tienen de sobra. Por ejemplo, FATE. FATE, que es ¿Y qué pasa con los más chicos? No, los más chicos no recibieron casi nada de ayuda y entonces se fundieron. Si se cerraron toneladas de pymes. Entonces el problema central es cómo vos empleas la plata para que los trabajadores reciban, para que las pymes puedan seguir viviendo, para que no que se la lleven los grandes empresarios, ¿me entendés? Le dieron a los grandes empresarios los aportes. Entonces yo creo que todo eso tiene consecuencias. Por más que avanzan... Para vos este gobierno no ayudó a las pymes en la pandemia. Fueron uno de los sectores olvidados, porque son muchos. Sí. No, claro, el centro no fue ese. Y el centro era reabrir. Siempre el gobierno que decía, bueno, y ahora vamos a reabrir. Y reabrir era por las necesidades de las empresas, no de la gente. Entonces, si vos tenés ese centro que no se puede competir con nadie, que no se le... ¿Con qué? Todo lo que costó que saquen un aporte a las grandes fortunas. Nosotros presentamos desde el FIT Unidad, presentamos un proyecto de ley para un proyecto que fuera por todos los meses mientras dure la pandemia. Entonces tenés la plata para tomar las medidas que el gobierno dice que se necesitan y nosotros coincidimos que se necesitan, pero tenés que ser coherente, tenés que tomar la medida, pero garantizar con qué. Si no, vos decís, sí, bueno, todos adentro. Y nosotros, te digo, de las últimas, opinábamos que había que ir más adentro todavía. Y ahora, cuando se venga la próxima, no sé cómo vamos a hacer. Pero el problema, y por supuesto, jerarquizar los trabajadores de la salud. Es un desastre el sueldo de los trabajadores de la salud. Ahora, Vilma, vos cuestionás las aperturas que se fueron dando y a la misma vez también cuestionás la poca asistencia del Estado a las empresas y a la pyme. La hubo, tuvieron los repro y demás, para vos es poco, pero también se terminó con un déficit fiscal del 8%, o sea, el Estado no tenía mucho más herramienta para aportar, por lo menos en términos fiscales. Sí, pero porque se pagó deuda. Porque se pagó intereses de deuda. ¿No se tendría que haber pagado la deuda? Por supuesto, tendríamos que haber hecho 2 o 3 medidas. Una, que es no dejar salir las vacunas. 2, ir
junto con el resto de los países, a un frente de deuda, convocar al resto de los países a decirle estamos en pandemia, no podemos pagarle a semejantes corruptos, que son los que nos vienen a cobrar deuda. Porque de verdad, deuda que viene desde la época de la dictadura, la que están renegociando. El Club de París, esa deuda viene desde la época en que hicieron figurar que había un submarino, la Marina, que nunca existió, y eso estamos renegociando y pagando. Entonces, ¿por qué no investigaron? Curiosamente, el Club de París se creó así, con una deuda argentina, digo. Por supuesto. Entonces, yo lo que creo es que, como mínimo, había que llevar la deuda, que ya, además allá hay un fallo judicial que dice, por la investigación de Olmos, que dice que tendrían que llevarla al Congreso y el Congreso tenía que investigar. Entonces vos, si estás en una situación desesperante como la que estamos, que no tenés plata, es verdad, no había plata, pero acá hay un 1 o 2% de la población que tiene millones que ni que viva el resto de la eternidad los va a terminar de gastar. Bueno, vos tenés los bancos que están de fiesta, estuvieron de fiesta en toda la pandemia. Multinacionales que hicieron la pandemia, como quien dice, hicieron el octubre, hicieron la pandemia. Bueno, ¿por qué no incluyeron a todos esos en el impuesto a las grandes fortunas? ¿Entendés? No incluyeron, tomaron una lista de 10.000 personas nada más, y no metieron a las grandes corporaciones, no metieron a los bancos. Entonces lo que se necesita es que haya gente que esté dispuesta a meter la mano ahí. Si vos no metés la mano ahí, no tenés salida. Y ahora tampoco, después de la pandemia. Entonces, esa es la definición que hay. Se necesita que tengan lo que hay que tener, Bien. te digo, para no... Bueno, Vilma, me quedaría charlando con vos de tema vacunas todo el tiempo, pero tenemos otro tema para tratar aquí en Procases y es acerca del correo argentino, Edu. Sí, vuelve a ser noticia porque la jueza en lo comercial, Marta Ciruli, la misma jueza que la semana pasada había dictado la quiebra de la firma de Correo Argentino, la firma de Mauricio Macri, suspendió el fallo, por ahora queda suspendido la quiebra de Correo Argentino luego de las apelaciones de los abogados del expresidente. Perfecto. Bueno, Vilma. Están de fiesta, siguen de fiesta, 20 años, inédito, es la primera vez que un juicio comercial de estos que lleva a la quiebra dura 20 años. Imagínate que te hagan a cualquiera que tenga una pequeña empresa, que sea, o que tenga una deuda comercial, te matan. Ellos están de fiesta porque son parte de... la justicia es socia del poder político y lo hace en estas oportunidades, y tienen muy buenos jueces y muy buenos abogados. Entonces, Vilma, ¿vos decís que el macrismo sigue teniendo injerencia en la justicia? Pero total. Pensá que a los jueces los eligen. Por ejemplo, hay un montón de jueces que están ahora como jueces que los eligió durante el macrismo el poder político que gobernaba. Oficial, claro. Y hacen así, por eso, a veces están contra uno y a veces contra otro. Pero no sirven, no les sirven a nadie, les sirven a ellos. Una cosa que no se puede creer, no pagaban el canon. Yo creo en Una esta empresa... frase, no hay justicia si no hay poder judicial, que no es lo mismo. Sí, pero por eso, nosotros estamos convencidos de que se tiene que terminar esta justicia como está. Porque tenemos estos ejemplos. Gobiernan para el poder político, gobiernan para las corporaciones, gobiernan para... ejercen el poder para los bancos, menos para la gente, olvídate. Si te echan, si tenés un problema laboral, no hay justicia. Si tenés un problema de vivienda, si tuviste que ocupar un lugar para ir porque no tenés dónde ir a vivir, viene la justicia y la primera. Y estos 20 años debiéndole al Estado, a todos nosotros, no tienen vergüenza. Vilma, ¿y qué postura debería tener ahora el Estado argentino con esta causa del correo? No, yo creo que tendría que ser, la verdad, avanzar el Estado sobre la empresa que tiene el correo para quedarse con todo lo que tenga de propiedad para que pueda reconocer la deuda para el pueblo argentino. O sea, mano dura con Macri, su familia y su deuda. Porque la familia Macri se hizo millonaria en la dictadura. ¿Por qué? Porque estatizaron la deuda, justamente, y se la dieron a los grandes empresarios, entre ellos a la familia Macri. Sí. Entonces se quedaron con la deuda, después hicieron de todo con las empresas automotrices, y después agarraron el correo y no pagaron nunca el canon, y así cualquiera, dámelo a mí también el correo. ¿Entendés? Entonces los tipos
se hacen socios, viven de la teta del Estado, y después cuando el Estado les reclama, entonces dicen, ay no, qué terrible. No, ¿cómo qué terrible? Qué terrible que hayan estado años sin pagar el canon, que además se haya quedado toda la familia, porque está toda la familia involucrada en esa empresa, entonces basta. Grupo basta. Socma. ¿Crees que la Socman. gente no sabe o no recuerda, digo, porque uno estudia la dictadura y apellidos como Macri aparecen, ¿no? Pérez Compán, entre tantos. Pero, ¿qué pasa con la gente? No, lo que pasa es que la gente tiene muchísimos problemas y cada vez más, como para estar ocupándose de qué hicieron durante tal o cual época. Uno tiene la tarea de recordarlo, porque es importante. Nosotros que decimos que no hay que pagar la deuda y decimos que es toda trucha, tenemos la obligación de recordarle, por ejemplo, que una parte importante de la deuda la estatizó Cavallo para dársela a estas familias que se hicieron ricas con eso y después multiplicaron, pero así viven, ¿me entendés? Todas estas familias viven de la teta del Estado. Y entonces nosotros tenemos que decirle a la gente hay que cortar con eso y hay que cortar con esa deuda. Viejo, en todo caso yo no digo que la pague Macri, porque quiero que no la pague nadie. Si Macri hay que sacarle plata, que sea para otra cosa. Me parece importantísimo tenerte acá porque para mí el tema que vamos a desarrollar ahora, que es Cuba y todo lo que está sucediendo ahí, me parece muy importante tener una mirada de la izquierda. Edu. Sí, Contame las un últimas poco. novedades son que se restableció el servicio de internet en los teléfonos móviles después de 3 días de interrupción. Algunos esto se lo adjudicaban al gobierno castrista, el gobierno de Cuba se desligó, dijo que no tenía nada que ver. Lo cierto es que se restableció el sistema de internet, algo importante para los ciudadanos y una herramienta que tienen para movilizarse en un contexto social complicado en Cuba, en donde sigue creciendo el descontento con el gobierno castrista y también en una situación económica y sanitaria delicada. Hubo disturbios en la embajada acá cubana de Argentina, ¿no? Había dos bandos, los que apoyaban el régimen de Díaz-Canel y los que estaban en contra. Sí. Había mucha izquierda presente ahí. Sí, nosotros no. Porque de verdad creemos que, por supuesto, defendemos a Cuba de cualquier ataque, aumento de la injerencia del imperialismo, que en general aprovecha estas situaciones, no solo en Cuba, aprovecha en Colombia, aprovecha en Chile, en todos los países que han salido, porque de verdad estamos en el medio de una rebelión de los pueblos de América Latina, todos, todos y la juventud al frente. Bueno, creo que eso se traslada también a Cuba y que nosotros creemos que si siguen con el partido único, si siguen queriendo controlar todo, ¿para qué plan económico? Para traer el capitalismo, meter un ajuste feroz contra el pueblo y recortarle los derechos y recortarle la comida y todo eso Hago hincapié en esta palabra, meter, porque eso no es libertad, no es elección del pueblo. Bueno, pero creo que un pueblo que tenía de verdad una situación de mucha pobreza, pero que la defendía, porque defendía el proceso de la revolución, defendía la salud, defendía la educación, que eran dos, si querés, virtudes importantes del proceso de la revolución, de lo que quedaba del proceso de la revolución. Bueno, pero todo eso con la entrada de los... Está muy lejos en el tiempo. No, pero sobre todo pegó un salto con el ingreso de los capitales que ahora tienen el turismo, que tienen los hoteles, que tienen y que tienen además han traído capitales para producir, o sea, un ingreso del capitalismo. Pero esa riqueza descarado. no se la lleva a la gente. Por eso, no se la lleva a la gente, pero la gente la paga, porque todos ganan ajustando al pueblo, allá, acá y en todos lados. Entonces, creo que eso hizo que la gente dijera basta. Porque es un proceso que viene, además Claro. hubo una devaluación brutal, juntaron las dos monedas, que una era en dólar y la otra en una moneda cubana, eso fue una devaluación del 2.600%. Imagínate ese pueblo que ya vive en una condición delicada, esa situación. Bueno, además la pandemia, por supuesto, que cerró el turismo, que era una de los grandes ingresos a Cuba.
todo eso generó una situación invivible que hace que el pueblo salga. Por supuesto, cuando el pueblo sale, salen gente que defiende... ¿Qué pasa con la represión? Porque según dicen había policía disfrazada de civil para poder reprimir. Bueno, si ellos tienen un aparato que además controla los barrios, parte del control del partido único es ese, Eso es controlar. dictadura. En ese sentido, sí. Entonces, yo creo que la gente salió porque reclamaba que basta de ese plan económico, que basta de la falta de derecho a reclamar, que basta de derecho, que necesitan comer y tener atención, porque además hubo muchos contagiados por la pandemia para el tamaño que tiene Cuba. Entonces, es cierto que junto con eso produjeron vacunas, están terminando de producir vacunas porque tienen un desarrollo científico muy importante, porque parte de las virtudes de la revolución fue tener desarrollo científico, educación para todos y salud para todos. Pero eso, no hay libertad. Sin libertad. Pero con las políticas que fueron aplicando, lo que hicieron es recortar las virtudes que tenían. Entonces, bueno, creo que la gente no se lo aguantó y salió. Vilma, estás teniendo una mirada más crítica que el propio presidente Alberto Fernández, que se considera socialdemócrata. Claro, ¿Qué sí. opinás de lo que dijo Alberto Fernández? Que No está enterado él. Sí, cuestionó más los bloqueos económicos de Estados Unidos en vez de realmente cuestionar el régimen castrista como lo estás haciendo vos. Se habrá quedado nosotros sin wifi, digo. Sí, antes sí. de Alberto Fernández éramos críticos del régimen castrista, siempre, desde nuestra corriente política. Pero sí creo que tiene la situación que tiene siempre Alberto Fernández. Como Cristina la llevó a la hija y tuvo privilegios de estar internada y de tener consideraciones que le dio el gobierno cubano, se le complica la posición. Pero con Colombia sí fue lapidario, Bueno, con todo lo que sucedió ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? por eso con que te Cuba? digo, entonces, yo creo que tienen compromisos ellos personales con el régimen, y acá hay gente que defiende el régimen, está dentro del frente de todos también. Y Vilma, Entonces, Gente que quizás nunca fue a Cuba, ¿no? no, bueno, pero no importa, yo fui y te digo, vi gente pobre, pero defendía su pobreza. Pero creo que todo eso, yo fui hace tiempo, pero todo eso hizo que ahora la situación de hacer un capitalismo en Cuba reventó todo. Y eso es lo que se expresa acá en la calle. Bien, Vilma, vamos a irnos a un cortecito muy chiquitito y enseguida volvemos con mucho más de Procases. Y seguimos aquí en Procases con una invitada de lujo, Vilma Ripoll. Y ahora vamos a pasar a una sección que es la gente que quiere saber de Vilma y las preguntas de la calle. Así que si te parece las compartimos. ¿Qué plano o estrategia económica tiene para sacar la Argentina arriba? Yo creo que bastante distinto al plan y la estrategia que aplican, porque nos parece que el problema fundamental... Primero, creemos que Argentina nunca se recupera porque paga la deuda. Para nosotros es un problema, es un tema muy, muy, muy importante, porque es lo que después no te permite desarrollar nada como país, ni desarrollar la industria, ni desarrollar las empresas estatales, ni recuperar todo lo que privatizaron, porque de la época de Menem en adelante todo fue privatización. Entonces es muy difícil si no avanzamos con ese tema, y si no avanzamos en tomar el desarrollo de la industria en manos del Estado. Nosotros ahora van a tener algunos temas que, por ejemplo, el petróleo, que está en nuestro subsuelo, que es nuestro, fácilmente lo entregan, van a hacer una forma de extracción terrible que va a contaminar todo, una nueva forma de extracción en el mar. Les dieron 200.000 kilómetros cuadrados para que exploren, y ahora empiezan a ejecutar. Y cuando empiecen a ejecutar va a ser un desastre, porque lo que hacen es dinamitar hacia abajo, lo mismo que hacen con la mega minería hacia arriba. Entonces, la minería la tenemos que recuperar y tenemos que hacer la minería que el pueblo necesite. No necesitamos oro. Vilma, queda romántico decir no hay que pagar la deuda, buenísimo. Ahora, ¿cómo haces para no endeudarte? Tenés déficit fiscal y tenés dos opciones. O emitís o tomás deuda. ¿O no pagás? Y después no podés volver a tomar deuda. Y No, tenemos déficits acá hace Pero bastante. si los millones de dólares
que pagamos de deuda. Ahora pagamos hace unos días 400 millones. Si esos 400 millones vos lo volcás a desarrollar en el país industrias, a desarrollar, a recuperar los trenes, a recuperar la producción, a cambiar la producción como está, que no sea el agronegocio, que sea con la contaminación del territorio, que todo lo que traen para producir es con contaminación para el territorio. La megaminería contamina, los agronegocios, la fumigación y todo eso contamina terrible. Y ahora quieren traer encima los chanchos chinos también, para instalar criaderos de chanchos chinos, feedlots serían, de chanchos chinos, o sea, nos van a traer el gran negocio de los chinos acá con las próximas pandemias, porque te aviso, que de esos lugares salen las pandemias. Entonces, nosotros creemos que no tiene, es todo lo contrario de lo que están haciendo. Nosotros tenemos que recuperar todo, recuperar el petróleo, recuperar la minería, recuperar el cultivo sin siembra directa, sin fumigación. Se puede. Lo que pasa es que acá vos tenés el poder político que te dice que no se puede. Y entonces terminan todos en el mismo camino, pagando la deuda, entregando los recursos naturales, teniendo un desastre de desarrollo del campo, que es la gran... Y además, por ejemplo, no tenemos ahora con la hidrovía, que viste que se secó el Paraná, tanto le dieron a bajar los árboles y a no tomar medidas de protección del medio ambiente que se secó el Paraná. Entonces ahora tienen un problema bárbaro, porque para entrar, nuestro gran producto es el campo, las semillas, porque acá no hay valor agregado. Acá no se hace nada. Estados Unidos con la soja hace 100 productos distintos de valor agregado. No Bien. solo aceite y, ¿cómo se llaman las redondas? Bueno, ahora vamos a seguir más desarrollando ese tema, pero quiero ir con otra pregunta, porque hay muchísima... La gente quiere saber y quiere preguntarle a Vilma Ripoll. Vamos con la siguiente. Le preguntaría cómo se sintió el día que se aprobó la ley del aborto, qué sensaciones tuvo. Ah, qué bueno. No, creo que me sentí, la verdad, súper emocionada, porque fue una pelea que yo llevé adelante durante muchos años, incluso individualmente, porque cuando vos sos enfermera y más o menos te conoce la gente en una época de aborto prohibido, no solo me pasa a mí, le pasaba a mis compañeras. Saben que sos enfermera y vienen y te dicen, tengo una situación terrible. Vos ya no tenés ni que preguntarle, ya sabés qué es. Entonces, ¿y qué es? Que decidió no tenerlo. Y nosotros defendemos el derecho a decidir de las mujeres. Entonces, si lo quiere tener, que el Estado le ayude a después poder criarlo y a tenerlo en un lugar digno. Y no con violencia obstétrica. Y si vos querés suspender un embarazo por la razón que sea, porque son razones íntimas, nadie te puede venir a preguntar por qué sí, por qué no. Vos sabés si lo querés tener en ese momento, si no lo querés tener. Por eso era tan importante conseguir ese derecho, porque había muchos abortos y era la principal causa de muerte de las mujeres en el embarazo. Entonces, claro, había que ir por ese derecho. Y nos costó un montón. Y nos costó que volver a empezar y todo, porque todos los sectores de la iglesia y de las otras iglesias, no solo la católica, están así como están en contra de todos los derechos, en contra de los derechos de los homosexuales, en contra de los derechos de las mujeres, por supuesto en contra del derecho del aborto. ¿Y habría que separar el Estado de la iglesia? Por supuesto, nosotros creemos que no solo eso, o sea, la iglesia recibe subsidios, ¿no? Recibe subsidios, recibe edificios, recibe todo lo que es muy rica la iglesia, es muy rica. Y entonces nosotros creemos que ellos tienen que sostener la iglesia con los que creen, bien, con sus, ¿cómo se dice? Sus ideales, sus militantes. Claro. Nosotros creemos que ellos tienen que pagar. No puede ser que nosotros le paguemos no solo los edificios, no solo los curas, los obispos, los lugares en donde estudian, todo eso, sino que además le pagamos la educación religiosa privada con un subsidio millonario que se paga todas las veces mientras la educación popular y la educación pública está en crisis. No va. Entonces nos parece que hay que hacer como en Uruguay. La iglesia recibe lo que le dan sus fieles y el Estado le da al resto lo que tiene que darle. No puede ser que sea así. Vilma, ¿bajó la tasa de mortalidad de las mujeres? Sí, después de la ley
bajaron los abortos y era un hecho que nosotros habíamos dicho. En todos los países en donde se despenalizó el aborto, lo que sucedió es que hubo menos. Porque junto con la despenalización, que hace que las mujeres puedan ir, digamos, a los hospitales a pedir la práctica, además de eso, se habilita el debate. Y entonces cuando se habilita el debate, se habilita también la necesidad de la educación sexual integral, por ejemplo, que no se da, está la ley hace más de 6 años y no se da en las escuelas. Y es necesario para que para que los chicos sepan cuándo una caricia es una caricia y no que empieza un abuso, para que sepan cómo somos iguales y entonces nos tenemos que tratar como iguales desde chiquitos, cómo tienen que cuidar nuestro cuerpo y las chicas cómo tienen que cuidar su cuerpo. Todo eso tiene que incluir la ley de educación integral. Entonces, cuando vos llegás a la edad adulta o más grande, tenés herramientas tuyas de los varones o de la diversidad o de todo, y ninguno es perseguido, ninguno es violentado, pero es un proceso. Y ese la ESI proceso es algo por lo que van a luchar. Claro, nos estamos peleando por la ESI junto a todos los docentes, o a la gran mayoría de los docentes en todos lados, porque llegan pero no capacitan mínimamente. Entonces un docente que no está capacitado tampoco es que pueda desarrollar las clases de la ESI. Entonces todo es necesario, pero todo requiere inversión del Estado. Todo requiere inversión del Estado. Y como el Estado no tiene plata, entre comillas, entonces tenés ese problema. Tenés el problema en el presupuesto del famoso y reciente Ministerio de la Mujer, que además permitió que no solo que no invirtió el total del presupuesto, sino que subejecutó, sino que además permitió que se le recorte el presupuesto en 2 rubros. En violencia, que imagínate, con la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas durante la pandemia y ahora después de la pandemia, y en otro de los rubros que también tiene que ver con eso. Entonces, o nos ponemos de acuerdo que esa es una prioridad, entonces hay que poner plata y hay que desarrollar las herramientas para que todos podamos tener ESI, podamos tener derecho al aborto, podamos tener totales derechos, incluso los derechos que nos permitan no morir en un femicidio. Vamos a ir con otra pregunta de la gente. A ver qué te van a preguntar en esta oportunidad, Vilma. ¿Qué opina sobre Macri, sobre respecto a las armas que encontraron, que donó a Bolivia? Sí, no me llama la atención, de verdad, no me llama la atención. No me llama la atención porque no sé cómo terminará la historia, pero que todo lo que hizo fue apoyar el golpe y le negó el asilo a Evo y estuvo reunido internacionalmente con todos los gorilas del planeta para apoyar el golpe. Entonces uno no lo puede permitir, ¿me entendés? No se puede permitir que en un país donde hubo un golpe de Estado, donde hubo una masacre de activistas, de trabajadores, de sectores populares y de todo eso, y que todavía hoy estamos buscando justicia y estamos peleando por eso. No podés permitir que un presidente tenga una actitud así, de negar el golpe, primero, porque dijo que no era un golpe, y después de negar el asilo, y todo eso cierra con haberle mandado armas. O sea, no sé si se las habrá mandado todas, pero que lo habrá pensado, no tengo ninguna duda. ¿Considerás que Patricia Bullrich tuvo algo que ver en eso? Por supuesto. No tengo ninguna duda de que si no tuvo que ver, lo miró con simpatía. Entonces, para mí, por eso te digo, vos podés decirlo desde un país que no supo lo que es un golpe de Estado y las consecuencias que tiene para la sociedad. Porque no es solo que nos mataron, nos persiguieron, sino también que se recortaron todos los derechos. Hubo que volver a recuperar todos los derechos que se llevó puesto el golpe de Estado, y encima el poder económico que avalaron y los planes económicos y el desastre económico que arrancó con el golpe. Porque hasta el golpe no teníamos deuda, se multiplicó con el golpe. Y del golpe en adelante favorecieron a los Macri y a las grandes empresas y después a los bancos y así sucesivamente. Entonces nunca vamos a salir de este desastre si no cambiamos de fondo las medidas que se toman en el país, empezando por la deuda. Bien, Vilma. Bueno, vamos a seguir charlando con vos, pero antes tenemos que agradecer a Oca Postal por todos los servicios que nos brindan. Y nosotros nos vamos a un corte muy chiquitito y enseguida volvemos con más Procases.
Y seguimos con más Procases y ahora un informe espectacular para compartir. Edu, hiciste un informe con Arroyo. Sí, Daniel estuvimos Arroyo. con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le preguntamos de varias cosas y uno de los temas importantes que tocó, que se están discutiendo en el Frente de Todo, es esta idea de que empieza a haber un ingreso universal, y esto decía el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Ingreso universal, se está hablando mucho de eso en estos días. De hecho, Claudio Lozano, el presidente del Banco Nación, ha presentado un paper con un proyecto. Me gustaría saber tu postura y si es potable esa posibilidad. Yo creo que es muy necesario, lo he escrito varias veces, un ingreso universal de base, una renta básica. Tuve contacto hace pocos días en un encuentro con la CEPAL, con varios ministros, donde el debate fue exactamente eso. El IFE, que llegó a 9 millones de personas, uno lo puede dividir en 3 tipos en Argentina. Hay 3 millones de personas que volvieron a la situación previa, se recuperaron, que la actividad productiva está funcionando como antes. Hay 3 millones de personas que van camino a eso. Y 3 millones de personas están muy complicados. Muy complicado es que se quedaron sin trabajo o que no lograron recuperarse. Es decir, un jardinero que tenía 10 casas tiene 5 y quedó en 5, o una empleada doméstica que perdió un número de horas y no lo recuperó. Esos son cerca de 3 millones de personas. Nosotros avanzamos. El potencial de trabajo llega a 1 millón de personas. El Repro 2, que es este pago de 22.000 pesos para los que trabajan en el sector privado, también acá bajó a los emprendedores. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, en la gastronomía? Una persona hace pizza y empanada, tiene 2 ayudantes, no es un empresario gastronómico, es un laburante. Bueno, ahí también llega ahora ese apoyo de 22.000 pesos. Más allá de eso, yo creo que hay que ir un ingreso universal de base, que con contraprestación laboral, a mi modo de ver, todo en la Argentina. Para vos tiene que haber contraprestación, sí, porque es uno de los debates y de hecho debate. las organizaciones sociales reclaman que haya una contraprestación. Es un debate, yo vengo del mundo de las ciencias sociales, es un debate en las ciencias sociales, es un debate conceptual. Más allá del debate conceptual, está claro que cualquier político social tiene que tener consenso en el conjunto. Y claramente en la Argentina solo hay consenso en las políticas que tengan contraprestación laboral. O sea, tiene que tener contraprestación laboral. No hay condiciones fiscales hoy para hacerlo, eso está claro, pero es un debate que hay que darse para adelante. Yo lo creo muy necesario. Bueno, más allá del desarrollo que hizo Arroyo, me salió ahí un versito. Tenemos datos concretos, ¿no?, que reflejan la realidad. Sí, de lo que gastó el Ministerio de Desarrollo Social. En 2020 arrancó con un presupuesto de 84.000 millones de pesos, terminó gastando 240.000 millones de pesos. Este año arrancó con un presupuesto de 360.000 millones de pesos, va a terminar gastando 500.000 millones de pesos. Me parece que esto grafica elocuentemente la asistencia que hubo de parte del Estado a través de esta cartera. No obstante, hay descontento dentro de algunas organizaciones sociales, por eso empieza a hablarse de un ingreso universal donde Arroyo es tajante. Las condiciones fiscales no están dadas. Me gustaría saber, Vilma, ¿qué opina de esto? La verdad que creo que el gasto de desarrollo social, él opina que hay un 30% que está al horno, un 30% que empezó a mejorar y un 30% que está en el cielo, digamos. Bueno, lamento disentir, porque si él considera que el 30% de los que está mejor son los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud, que están ganando sueldos absolutamente miserables, que los obliga a hacer multiempleo, que se contagian, se mueren, que están agobiados y tienen que seguir trabajando en condiciones que se imponen incluso de las propias municipalidades adictas al poder, estamos complicados. Y que si hay 50% de pobreza, ¿dónde te cree que se expresa? ¿Cómo hace él con un 50% de pobreza para decir que hay 3 capas? Hay 2, los que están en el horno y el resto. Por lo tanto, lo que piensa gastar no le va a alcanzar y ese, ¿cómo se llama? ¿Ingreso universal? El ingreso universal va a ser miserable. Entonces, no tienen nada que ver ni con la inflación ni con nada. Por eso va a haber crisis y va a haber movilización. ¿Aye? ¿Cuánto gana un trabajador de la salud? Por eso te digo, en la provincia de Buenos Aires, incluso los municipales, todos, hay médicos que ganan 30.000 pesos, que ganan 12.000 de básico. Si querés te digo dónde y les prometo ir a hacer la nota si quieren después ahí. Es un desastre, ¿entendés? Por eso tienen 3, 4 y hasta 5 trabajos para poder llegar a fin de mes. Eso tienen 5 trabajos, ¿me entendés? Y las enfermeras no tienen 5 trabajos porque las enfermeras tienen que cumplir el horario completo y no se pueden ir como se van los médicos, que están unas jornadas en una parte de la tarea y pueden seguir con otra. No, la enfermera tiene, sí, 2 trabajos.
Y entonces, y es jefa de hogar, y mantiene los pibes, y tiene la cabeza ocupada con ese desastre y encima le vino la pandemia. Entonces, es una catástrofe. Y eso lo tienen que tener presente. Y a mí no me importa que no les dé la plata. Tienen que poder sacar la plata. Entonces, que extiendan, como dijo el Frente de Izquierda Unidad, el proyecto que está en el Congreso, debátanlo. Y vean de dónde nosotros decimos que hay que sacar la plata para poder ya tener respuesta para estos sectores. ¿Pero Porque, dónde sacamos la plata? por eso, es muy importante saber que hay corporaciones, ya te dije antes, hay un 1, un 2% de la población que es recontra multimillonaria, que son los que se negaban a pagar el miserable impuesto a las riquezas que votó el Congreso. Pero existen las corporaciones, existen los bancos, existen las mineras, todos no ponen un mango, ni en las provincias donde saquean las petroleras, ni en las provincias donde saquean, ni en ningún lado. Bueno, muchachos, vamos a ponerle a ellos un impuesto mensual que permita que todos los meses ingrese la guita que necesitamos, porque la gente que está debajo de la línea de pobreza no tiene la culpa. Los que gobernaron son ellos. Bueno, yo te consulto, ¿no? Porque necesita una persona en la Argentina 142.000 pesos para no ser pobre. ¿Qué pasa con los salarios, ¿no? de la parte del sector de la salud? ¿Y qué pasa también con aquellos que todavía no son médicos, que son practicantes y que también están trabajando y dejándolo todo en esta pandemia? No, por eso, no. Es imposible seguir con esos salarios, por eso hay tanto conflicto en la salud. Hay movilización de los trabajadores. Yo estuve en uno en Pero Matanza. no se visibiliza No, lo lo de los ocultan. médicos. Lo ocultan. ¿Por qué no salen los medios? Porque entonces la culpa después se la echan a los trabajadores, se la echan a los hospitales y ellos zafan, ¿entendés? Buscan cómo zafar. ¿La izquierda apoya a los médicos cuando hacen algún tipo No, de...? no solo que los ¿Están apoyamos, sino que además los ayudamos a organizarse en nuevos sindicatos, porque el otro protagonista del desastre es la CGT. Ahora vos Tenés decís, la hay que CGT. sacar la plata, no sé de dónde, pero Argentina es un país del que más cobra impuestos, digo, y hemos tenido a lo largo de esta pandemia muchas empresas que se decidieron ir. Eso genera también más desempleo. Sí, pero tenés una cantidad de corporaciones que están saqueando los recursos naturales, todos. La del campo, la de la minería, la del petróleo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todas las empresas que tienen. ¿Cuáles? ¿Cuáles nombres? Las que están en San Juan, la Barrick, las que están en las otras provincias, mira, ahora no me acuerdo los nombres, pero por decirte la Barrick. Cobrémosle a la Barrick, si la Barrick ya saqueó todo. En la zona no hay trabajadores No se va a ir, ocupados. vos decís, porque... Pero que se vaya. ¿Para qué querés tener una empresa ¿Pero qué hacemos multinacional? con toda la gente que trabaja ahí? No, la empleamos y el Estado hace lo que ¿En hacía dónde? antes. Antes el Estado era el que trabajaba las minas. Y los trabajadores dependían del Estado, como era YPF, como era yacimientos YPF. carboníferos, todos. Bueno, vos sabés que YPF, cuando hacía la tarea más cara de la industria petrolera, que es la búsqueda de nuevos pozos, estas que están intentando hacer ahora en Mar del Plata, pero reventando el subsuelo, que van a matar la pesca y van a matar la gente y va a terminar de haber un mar que pueda ser para el turismo. Bueno, YPF lo que hacía era explorar los pozos con un proyecto de 20 años. Entonces, buscaba para 20 años hacia adelante y los tapaba para que queden habilitados hacia adelante. Ahora no, porque los tipos vienen, como es la tarea más cara, no hacen nada. Vuelan vuelan las montañas con la minería, y después se llevan todo y hacen declaración jurada. Declaración jurada en boca de pozo, declaración jurada en boca de mina, todo sin presencia del Estado. Es un robo, como en la época de la colonia. Bueno, Vilma, vamos a compartir ahora otra entrevista que hizo Ayelén a Suárez Lastra. Vamos a verla. Yo estoy en un sector del radicalismo Adelante Ciudad, que integramos con Rubinstein, Gilavera, Jesús Rodríguez, Brandoni, por decir los más conocidos. Claro. Que aspiramos a tener alguna participación, estamos en conversaciones y bueno, estamos en pleno proceso de conversaciones. Se ha producido la novedad de López Murphy invitado a participar de las PASO de Juntos por el Cambio, lo cual es también la posibilidad de que haya cruzadas en la ciudad de Buenos Aires como hay en la provincia de Buenos Aires, que
no es partido contra partido, sino que referentes o candidatos de distintos espacios convergen en distintas listas para armar entre todos la lista que la gente elija, ¿no? Así que estamos en pleno ese proceso de eso. Bueno, buenísimo. Y decime, ¿cuál es la posición de la UCR ahora que sumó a Bullrich? Nosotros estamos, digamos, con la idea de consolidar el espacio de Juntos por el Cambio, de ampliarlo. Para nosotros la incorporación de Facundo Manes a la lista de la provincia de Buenos Aires es un aporte interesante, que el radicalismo pone gente nueva. Lo mismo pasa con Martín Tetaz, lo mismo pasa con Adolfo Rubinstein. Hay mucha gente que se va acercando al radicalismo y participa desde el radicalismo Juntos por el Cambio. Nos parece que son todas novedades que son interesantes estas. ¿Pensás que por qué el UCR se paró enfrente del PRO? O sea, enfrente de la vereda del PRO. ¿Por qué? No enfrente, digamos. La conformación de Juntos por el Cambio se hizo en un momento donde el peso relativo de Macri era muy fuerte. Claro. Macri había ganado por amplia diferencia la PASO a nuestro candidato, que era Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Y eso hizo que en el gobierno y en el armado posterior fuera muy predominante la posición del PRO con relación a las otras fuerzas. Ahora la dinámica del transcurso del tiempo, la experiencia del gobierno, más la experiencia como opositores, el radicalismo se ha ido creciendo, con los buenos gobiernos que tienen sus provincias, con los buenos liderazgos parlamentarios de Mario Negri en la Cámara de Diputados y de Luis Neider en el Senado, más participaciones interesantes de los legisladores radicales en el Congreso, ha hecho que fuera adquiriendo volumen, más la capacidad del radicalismo de incorporar actores nuevos como Facundo Manes. Me parece que toda esa combinación hace que no estemos enfrente, sino que estamos mejor parados. Y bueno, cuando un dirigente no puede ordenar la lista con el dedo, convocamos a la gente a que la ordene en una PASO, y eso va a pasar en la ciudad y va a pasar en la provincia de Buenos Aires, y nos parece que la mejor lista va a ser la que la gente elija. Ellos van a integrar lo que nosotros, lo que los dirigentes no hemos podido integrar. Y me parece que es bueno, me parece que es sano. Es bueno. Bueno, y ahí pasaba entonces la entrevista ayer. Fue un placer entrevistar a Facundo Suárez Lastra. Más allá de toda la información recaudada en la entrevista, quiero destacar que estuvimos hablando un poco también de su vida. Sé que tiene una finca en Mendoza, así que fue también muy divertido que nos haya regalado el champagne cuando fuimos. Lo trajiste, ¿no? A mí Arroyo no me regaló nada. Espero que lo haya traído, ahí un ratito lo vamos a compartir, seguramente. Bueno, Vilma, ¿qué te pareció esta entrevista? ¿Qué pasa con Bullrich? ¿Qué pasa con la UCR? No, yo creo que la UCR se entregó durante todo el periodo anterior al macrismo. Fue absolutamente secundaria, pero fue cómplice. Ojo, que porque no tuvieran un lugar destacado y el macrismo los barrió, sos cómplice, porque si no rompé. Y ahora con la figura de Manes. Por eso, era la figura de Manes, que es como cuando salen, ¿viste? Cuando se les terminan ya, salen a buscar corredores automovilísticos, o Palito Ortega, o personajes de la farándula, para poder lavar la cara de la política tradicional, que es siempre la misma, y que siempre tiene las mismas propuestas, y que va buscando, a veces hacen una forma de acomodarse, otras, pero siempre es la misma. Entonces, ellos están pagando lo que hicieron, que es que le dieron oxígeno al PRO para que dirija todo y no los tenga en cuenta para nada. Ahora, la figura de Manes. ¿Y qué dice Manes? Vos lo conocés muy bien a Manes. Sí, lo conozco muy bien, pero es un muy buen médico neurólogo. Pero ¿qué dice Manes del país? ¿Qué dice de la deuda? ¿Qué dice de las corporaciones? ¿Qué dice de la contaminación? ¿Qué dice del problema de la mujer? Nadie sabe. Pero al margen de eso, Vilma... Manes, ¿qué te dice? Sí, tenemos que ser todos... ¿Me entendés? No va. Pero al margen de eso sí se ve una Unión Cívica Radical intentando ser más protagonista y no tan... afín a los intereses del PRO. Por supuesto, pero porque ya sería terrible.
ya más de lo que hicieron, no veo que puedan. Claro. Creo que no, por eso ellos encontraron a quién buscar de excusa para decir que ahora van a disputar. Vilma, hablamos de la interna y cómo pueda llegar a ser armado de Juntos por el Cambio. FIT Unidad también es una coalición, un frente, tiene diferentes espacios. ¿Vos vas a ser candidata a diputada nacional por el MST? Sí, nosotros probablemente en la provincia, yo me voy a presentar en la provincia de Buenos Aires acompañando a mi compañero Alejandro Bodar, que va a encabezar desde el MST nuestras listas. En la capital, Cele Fierro, que es una joven dirigente que es nuestra propuesta para las listas, y vamos a debatir a ver si qué acuerdos podemos llegar, y si no hay acuerdos, vamos a tener paso también. Pero su intención es que vos encabeces en provincia, y si no, paso. No, encabece no, yo iría encabeza Alejandro Bodar y yo iría con él. Vos segundo. Entonces, creo que es una oportunidad muy interesante para la izquierda, y creo que es bueno que si se dan las PASO y no podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos los sectores, que somos un montón, que también la gente ordene las listas y de acuerdo a lo que conozca de todos nosotros, nos ordene para las definitivas que van a ser en noviembre. Me gusta que sea una mujer, que hayas nombrado mujeres, porque yo realmente desde mi género no me siento muy representada en la política. Se sientan a hablar de perspectiva de género, pero no hay ninguna mujer sentada en esa mesa. Ni te cuento la CGT, que el otro día hicieron la paparruchada esa de sentarse con una mesa violeta, no sé qué, a hablar de perspectiva de género. De verdad, no solo que no tienen, porque todos los sindicatos que son mayoritariamente de mujeres los dirigen varones, sino que además ni van, porque te aclaro que durante toda la pandemia, Daer, que es el dirigente de la sanidad, además de ser de la CGT, no fue ni a un solo hospital donde se murieron las enfermeras. Entonces, ya está, mostraron en dónde están. Bueno, Vilma, me encantó, me quedaría horas charlando con ella, me imagino que mis compañeros también, así que te reitero la invitación para que vuelvas a venir acá a Procases. ¿Cómo te sentiste? ¿La pasaste bien? Bárbaro, muchísimas gracias, mucha suerte y además cuando quieran. Bueno, éxitos, te agradecemos muchísimo que hayas venido y que hayas sido parte del primer programa de Procases. Nosotros vamos a ir a un corte muy chiquitito, pero enseguida regresamos con mucho más. Seguimos con más Procases y un dato muy interesante es que en la Argentina una familia tipo necesita más de 140.000 pesos para no ser considerada pobre. Y para eso salimos a la calle, no nosotros, Betito Casella, salió de Bendita y se fue directamente a la calle a preguntarle a la gente sobre esto. Así que, sin perder más tiempo, vamos a verlo. Según el último índice, se calcula aproximadamente promedio que una persona, para no ser pobre, necesita 141.254 pesitos con 29 centavos. Vamos a ver qué dice la gente, ¿no es cierto? ¿Sabes cuánta platita se necesita para llegar a fin de mes para no ser pobre? No. ¿Te digo? A ver. 141.254 pesitos. No tengo ni la mitad. Pero ni siquiera, no sé, un manguito ahorrado para no ser pobre. No, nada, absolutamente nada. Semos pobre. Sí, totalmente. Bueno, te quería hacer una preguntita humilde. ¿Sabías cuánta platita, según este último índice, se necesita para no ser pobre? A mí con 1.000 pesos me alcanza. Total. Bueno, ¿usted sabe que subió un 5,26% la carne? Sí. ¿Come asadito? De vez en cuando. El de vez en cuando lo dijo todo. No, ¿cuánta guitita gasta usted por día aproximado? Y no, con comida y eso tenés que hablar de 300 pesos para arriba. Estamos hablando de medio kilito de milanesa, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que yo como gano el puesto, entonces se complica. Tengo que comprar algo para comer, ¿viste? Las bebidas aumentaron un 6,3%. Es de tomar alcohol, agua. No, tomo jugo con agua. Bien, bueno, la lleva bien, ¿no es cierto? Sí, están 130 pesos el sobre, pero bueno. Maestro, última vez que te compraste las últimas zapatillas, ¿cuánto hace? 2 meses. Ah, bueno, bastante bien, querido, gracias. ¿Sabías que aumentó un 7% la compra de celulares? No, no sabía.
sabía. ¿No te pudiste comprar uno en este último año? No, ¿Tenés la pantallita rota? no. Porque a esta altura todos tenemos la pantalla rota. Campeón, ¿cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro, vos sabés que acá en Argentina, este último año, según un índice, para no ser pobre se necesita ganar por mes. ¿Cuánto más o menos? Yo diría que 120.000. Cerquita, 141.000 pesitos, querido. Sí. Estás más o menos por ahí, ¿no? Sí, es que eso es Es muy fácil ganar eso. No es fácil. Lo fácil es sacar la cuenta. Ahí está. Sacar la cuenta. Es verdad, porque si hacemos 100 más 41.000, hacemos 141.000. Es fácil la cuentita. Así que estamos todos bien. Vos ganás esa guitita, yo gano esa guitita. No gano eso. Ojalá. ¿Te gusta comer carne, asadito? No mucho. ¿Vas por las arepas? ¿Por dónde vas? Por las arepas. Bien, querido. Bueno, el maíz, todo subió también. Va a ser más difícil. Correcto. Galletita de agua con manteca. A veces. Bueno, mi querido, gracias. Y ahí pasaba Patito Venegas en la piel de Betito Casela, que me parece que es el mejor, el más indicado para ir a preguntarle a la gente con esta calidez que tiene Beto. Sí, Bueno, algunos ¿qué piensan manejaban ustedes? el índice de Moreno, ¿no? 300 pesos por día, no sé qué se hace con 300 Yo no pesos sé por usted, día. pero yo voy al supermercado y compro 3 cositas y gasto mucha plata. Por lo menos 1.000 pesos. Sí, Yo no por lo veo menos. reflejado de lo que dice Moreno, por lo menos en las góndolas. Tampoco veo muchos precios cuidados. Ujú. Un dato que refleja los desfasajes económicos. Hablábamos recién de que una familia tipo necesita 141.000 pesos para estar bajo la línea, para no estar bajo la línea de pobreza. En promedio, según el primer trimestre del 2021, casi el 60% de los argentinos y las argentinas reciben un sueldo de 40.000 pesos. O sea, hay un desfasaje bastante importante cuando se necesitan 140.000 para no caer en la pobreza. Muy bajo, realmente es muy bajo. Yo no sé cómo hacen esas familias tipo que tienen más de 6 hijos, 5 hijos. ¿Cuánto deberían Mucha ganar? arepa, mucha Mucha arepa, me La parece, ¿no? No sé si arepa, porque la arepa se hace con una harina extranjera que, te diría, También. no la podría estar comprando con un sueldo ¿Cómo bajo. sabés de arepa, China, eh? Sí. Me salen ricas, un día les voy a hacer. Lo que seguro que no se puede comprar la carne, ¿no? La carne No, que eso El tuvo- relleno de la arepa. Claro, tiene carne. ¿Tiene carne? ¿Tiene queso? Bueno, También, pero carne claro, picada un nubes. poquito más barata. Es un poquito más barata ahora que no lleve asado la arepa porque sería incomprable, claramente. Así es. Bueno, y ahí pasaba entonces Patito Venegas en la piel de Beto Casela. Yo quiero que venga Beto Casela acá a Procase, por favor, me encantaría tenerlo. Le quiero dar un abrazo, le quiero ver ese look espectacular que tiene. ¿Ustedes qué quieren? Sí, Bueno, un abrazo con la abrazo, pandemia no un se choque- puede, un pero... choque de manos. Claro, un un abrazo choque. simbólico, como es Un ahora. codo, un codo, un codo. Un codito. Bueno, nosotros hemos llegado al final de esta edición de Procases. Nos reencontramos el próximo domingo con un invitado espectacular, que no voy a decir quién es todavía. Así que esperen las redes sociales que le vamos a ir adelantando en la semana quién va a venir acá. Pero bueno, un placer haber compartido el programa con ustedes, chicos. Igualmente. China, muchas gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo 21 horas para hacer mucho más de Procases.